Charles Robert Darwin nació en Shrewsbury el 12 de febrero de 1809. Charles Darwin decidió su vida al estudio de las especies y nos demostró que la evolución existe y que la vida es algo dinámico. En esto presentamos las principales atribuciones. Las especies no se mantienen estáticas en el tiempo, sino que éstas evolucionan. Siempre se había pensado que las especies que vemos ahora eran las mismas desde la aparición de la vida. Sin embargo, Darwin demostró que los organismos no dejan de cambiar, por lo que las especies son algo dinámico. Así que simplemente es un problema de perspectiva, pues la evolución es un proceso que requiere millones de años para dar cambios en reptiles y la humanidad que lleva en la Tierra al menos 2000 millones de años. Por lo que no hemos tenido tiempo de apreciar el fenómeno de la evolución en el resto de las especies animales. 2. La selección natural es el mecanismo que permite la evolución después de demostrar que las especies cambian y se diferencian unas a las otras. Darwin tenía que demostrar cuál era la fuerza que conducía a ello, pues debía haber un mecanismo que lo regulara. Este mecanismo es la selección natural. La teoría de la selección natural explica por qué los seres vivos evolucionan. Imaginemos que hemos dejado un oso pardo en la nieve y otro que por algún defecto genético es más claro de lo normal. ¿Qué sucederá? 3. Todos los seres vivos partimos de un antepasado común. Otra de las grandes contribuciones de Charles Darwin derivó de sus investigaciones sobre la evolución de las especies y está relacionada con el origen de la vida. Darwin observó que todos los animales que investigaba tenían algunas características en común, las cuales eran más llamativas como más cercanas estuvieran en el espacio, como más alejadas, menos características compartían. Esto llevó a Darwin a hipotetizar que todos los organismos partían de un antepasado común que se había ido diferenciando en distintas especies dependiendo de los medios que habitaban los organismos. A día de hoy esto está confirmado. 4. Fin del antropocentrismo. Darwin puso fin a la idea de que los humanos somos algo especial dentro del universo. Dijo que éramos un simple animal, más al que las leyes de la selección le afectan como a todos los otros seres vivos. Esto causó espanto en la Iglesia, pues fue el paso previo a demostrar que los humanos venimos del mono, algo que hoy está perfectamente aceptado, pero que en su día supuso una auténtica revolución. El buque Beagle, a partir del 27 de diciembre de 1831 del puerto de Devonport, dique naval Plymouth, Inglaterra, para iniciar una expedición alrededor del mundo de 2 años, que se convertirían en 5. La travesía llevó al naturalista Charles Darwin a descubrir su vocación. Terminó el 2 de octubre de 1836 en el puerto de Falmouth. Con el cargo de efectuar un reconocimiento de la zona de Sudamérica, comenzaba un viaje que pretendía continuar con los trabajos cartográficos de la costa de Sudamérica, además de circunnavegar en el mundo para conseguir una determinación más exacta de la longitud terrestre. El capitán Fitzroy, al mando del Beagle, había expresado su deseo de que algún científico estuviera a bordo y Charles Darwin fue aceptado como naturalista sin sueldo en expedición. El joven de 22 años recién graduado recibió el cargo con entusiasmo, aconsejado por el biólogo, paleontólogo y anatomista Richard Owen. Darwin se unió entonces a la tripulación del barco explorador, embarcándose en el viaje que le llevaría a recorrer lo desconocido y a descubrir los paisajes y seres vivos que habitaban las zonas inexploradas del mundo. Durante los 5 años de navegación, el Beagle bordeó las costas de Sudamérica, permitiendo a Darwin explorar el continente y las islas, incluidas las Islas Galápagos y el archipiélago de Chonos. En sus búsquedas científicas, observó a los nativos y analizó y recolectó muestras de la abundante flora y fauna,
plasmando en sus cuadernos el viaje todos los detalles de las especies que encontraba en su camino. En su diario del viaje de un naturalista alrededor del mundo, en 1839, Darwin recogió todas las descripciones de las especies, animales y vegetales y las costumbres de los habitantes de los territorios que exploró. Al regreso del Beagle a Inglaterra, como resultado de la expedición de Darwin, editó de sus obras más emblemáticas como La zoología del viaje del HMS Beagle, que apareció en 5 partes: mamíferos, fósiles, aves, peces y reptiles, en febrero de 1838 y octubre de 1843. Años después, el naturalista inglés se referiría a este viaje como el acontecimiento más importante de su vida, que le sirvió de inspiración para formular su famosa teoría de la evolución biológica por selección natural. La selección natural se trata de un mecanismo clave en el proceso evolutivo, que garantiza que los progenitores hereden a sus descendientes características físicas, fisiológicas, conductuales, reproductivas o de cualquier otra índole, siempre y cuando vayan a favor de la supervivencia de la especie. La selección natural fue propuesta por Darwin como medio para explicar la evolución biológica. Esta explicación parte de 3 premisas. La primera de ellas es el rasgo sujeto a selección debe ser heredable. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre los individuos de una población. La tercera premisa aduce que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencia en la supervivencia o éxito reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. La acumulación de estos cambios a lo largo de las generaciones produciría todos los fenómenos evolutivos. Selección estabilizada. La selección estabilizadora o normalizadora, también conocida como negativa, es el tipo más común de la selección natural, en el que se privilegia genéticamente a los individuos comunes o promedio, por encima de aquellos que poseen características anómalas. Se trata de una forma de conservar intactos los rasgos de una especie. Un buen ejemplo de ello son los fetos humanos. Aquellos que tengan muy poco peso serán más vulnerables a enfermedades y a morir temprano, pero aquellos que tengan demasiado peso serán más propensos a posibles problemas durante el parto. De modo que la selección natural elige a los de peso promedio para proliferar.